El Espíritu Santo, según la doctrina cristiana, es la tercera persona de la Trinidad y es esencial en la vida de un creyente. Su presencia en una persona se manifiesta de diversas maneras, y estas señales pueden ser observadas tanto en el comportamiento exterior como en el interior de la persona. No olvides darle like, suscribirse y compartir este vídeo con tu familia, amigos y conocidos. La transformación interior que ocurre en una persona cuando el Espíritu Santo toma residencia en su vida es uno de los aspectos más profundos y reveladores del cristianismo. Este cambio no es meramente superficial o temporal, sino que es una renovación completa del ser, afectando cada aspecto de la vida del creyente. Estas son las 10 señales más comunes que indican la presencia del Espíritu Santo en una persona. 1. Renovación del corazón y la mente. Cambio en los deseos y prioridades. Uno de los primeros signos de transformación interior es un cambio radical en los deseos y prioridades. Lo que antes era importante para la persona como el éxito material, la aprobación de los demás, o los placeres mundanos, empieza a perder su atracción. En lugar de esto, surge un deseo profundo de conocer a Dios, de hacer su voluntad, y de vivir una vida que le agrade. Este cambio no es impuesto desde fuera, sino que brota naturalmente del nuevo corazón que el Espíritu Santo ha puesto en el creyente. Como dice Ezequiel 36, 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La renovación de la mente. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de su mente, Romanos 12, 2. La transformación interior incluye una renovación de la mente, en la que los pensamientos, actitudes y perspectivas de la persona son alineados con la verdad de Dios. El Espíritu Santo trabaja para que el creyente piense como Cristo, vea el mundo a través de los ojos de Dios, y discierna lo que es bueno, agradable y perfecto. La convicción profunda de pecado. Antes de la obra del Espíritu Santo, una persona puede estar ajena a la verdadera gravedad del pecado, o puede justificar sus acciones como aceptables o normales según los estándares del mundo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida, surge una convicción profunda de pecado. Este no es un simple sentimiento de culpa, sino una comprensión clara de cómo el pecado ofende a Dios y daña la relación con Él. El Espíritu Santo ilumina la mente del creyente para que vea el pecado desde la perspectiva de Dios, revelando su verdadera naturaleza destructiva. El arrepentimiento genuino. La convicción del Espíritu Santo lleva al arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es solo lamentar las acciones pasadas, sino un cambio completo de dirección, un deseo sincero de abandonar el pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El arrepentimiento incluye una confesión honesta ante Dios, y una búsqueda activa de su perdón y gracia para no volver a caer en las mismas faltas. Este cambio es un signo claro de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de la persona. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de las señales más poderosas de la transformación interior es la paz que el Espíritu Santo imparte. Esta paz no depende de las circunstancias externas, puede estar presente incluso en medio de pruebas, conflictos y desafíos. Es una paz profunda que proviene de la certeza de que Dios está en control, de que los pecados han sido perdonados, y de que la vida del creyente está segura en las manos de Dios. Filipenses 4, 7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. 2. El fruto del Espíritu es una evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo en una persona. Gálatas 5, 22-23 menciona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos rasgos se hacen cada vez más evidentes en la vida de la persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo. El amor incondicional. El primer y más fundamental aspecto del fruto del Espíritu es el amor. El término griego utilizado en Gálatas 5 y 22 es ágape, que se refiere a un amor incondicional, sacrificial y desinteresado. Este tipo de amor no está basado en los sentimientos o en las acciones de los demás, sino en una decisión de amar a los demás como Dios ama, sin condiciones y sin esperar nada a cambio. El amor ágape se manifiesta en la disposición de sacrificarse por el bienestar de otros, incluso cuando esto requiere un alto costo personal. Este amor es el reflejo del amor de Dios hacia la humanidad, que se mostró de manera suprema en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El amor por Dios y por el prójimo. Este amor tiene una dimensión vertical, hacia Dios, y una dimensión horizontal, hacia los demás.
El creyente que posee el fruto del Espíritu ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y este amor se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos y en la devoción a su voluntad. Al mismo tiempo, este amor se extiende a los demás, incluyendo no solo a los seres queridos, sino también a los enemigos y aquellos que son difíciles de amar. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo, Mateo 22, 37-39, y este amor es una señal inequívoca de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. El gozo, como fruto del Espíritu, no es simplemente una emoción pasajera o una reacción a circunstancias favorables. Es un estado profundo y continuo de bienestar y satisfacción que proviene de la relación con Dios. Este gozo está basado en la certeza del amor de Dios, la salvación en Cristo y la seguridad de su presencia constante. A diferencia de la felicidad, que depende de las circunstancias, el gozo del Espíritu Santo permanece incluso en medio de pruebas, sufrimiento y dolor. La celebración de la gracia de Dios, el gozo también se manifiesta en la gratitud y la celebración de la gracia de Dios. El creyente lleno del Espíritu Santo encuentra gozo en la adoración, en la comunión con otros creyentes, y en la esperanza de la vida eterna. Este gozo es contagioso y afecta a los que están alrededor, invitándolos a experimentar la misma alegría que viene de conocer a Dios. La paz con Dios y con los demás, la paz, como fruto del Espíritu, tiene múltiples dimensiones. En primer lugar, es la paz con Dios, que se obtiene a través de la reconciliación en Cristo. Esta paz es el resultado del perdón de los pecados y la restauración de la relación con Dios. En segundo lugar, es la paz interior, que se manifiesta como una tranquilidad y seguridad en medio de las circunstancias difíciles. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en la vida del creyente. La paz que supera el entendimiento, Pablo describe esta paz como una que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4, 7. Es una paz inexplicable desde una perspectiva humana, pero completamente real y poderosa. Esta paz también se extiende a las relaciones con los demás, ya que el creyente busca vivir en armonía con los demás, perdonar y ser perdonado, y promover la reconciliación y la unidad. La resistencia y tolerancia, la paciencia, también conocida como longanimidad, es la capacidad de soportar el sufrimiento, la provocación y las dificultades sin ceder al enojo o al desánimo. Es la habilidad de esperar con calma y sin quejarse, confiando en el tiempo de Dios. Esta paciencia no es simplemente una virtud pasiva, sino una fuerza activa que permite al creyente perseverar en la fe y en la obediencia a Dios, incluso cuando las cosas no salen como se esperaba. La paciencia en las relaciones con los demás, la paciencia se manifiesta como tolerancia y disposición a soportar las debilidades y faltas de otros sin perder la calma ni reaccionar con ira. Es la capacidad de mostrar gracia y perdón, dando tiempo a los demás para cambiar y crecer. La paciencia es esencial en la construcción de relaciones sanas y duraderas, y es una señal del carácter transformado por el Espíritu Santo. La bondad en acción, la benignidad es la cualidad de ser amable, cortés y considerado con los demás. Es una bondad activa que se manifiesta en palabras y acciones que buscan el bienestar de los demás. La benignidad no es solo una actitud interna, sino que se expresa en gestos concretos de ayuda, apoyo y aliento. Es la disposición a hacer el bien a los demás, sin importar cómo sean tratados a cambio. El reflejo del carácter de Dios, la benignidad es un reflejo del carácter de Dios, quien es bondadoso y compasivo con todos, incluso con aquellos que no lo merecen. El creyente que vive bajo la influencia del Espíritu Santo imita esta bondad divina, siendo amable incluso con aquellos que son difíciles de amar o que han actuado de manera injusta. La benignidad es, por tanto, una expresión del amor ágape en acción. La integridad y moralidad, la bondad, como fruto del Espíritu, se refiere a la rectitud moral y la integridad en la vida del creyente. Es la inclinación a hacer lo que es correcto, justo y honesto, no solo ante los ojos de los hombres, sino ante Dios. La bondad implica actuar con ética, justicia y equidad en todas las situaciones, buscando siempre el bien de los demás. La generosidad y compasión, además, la bondad se manifiesta en la generosidad y la compasión hacia los demás. Es la disposición a compartir lo que uno tiene, a ayudar a los necesitados, y a mostrar misericordia y comprensión. La bondad, como fruto del Espíritu, va más allá de la mera caridad, es una expresión profunda de la naturaleza transformada del creyente, que refleja la bondad de Dios hacia la humanidad. La confianza en Dios, la fe, en este contexto, se refiere a la confianza inquebrantable en Dios y en sus promesas.
Es la certeza de que Dios es fiel y de que su palabra es verdadera, lo cual permite al creyente vivir con seguridad y esperanza, incluso en medio de la incertidumbre. Esta fe no es simplemente una creencia intelectual, sino una confianza activa que se traduce en obediencia y dependencia diaria de Dios. La fidelidad en las relaciones. La fe también se manifiesta como fidelidad en las relaciones humanas. Es la cualidad de ser confiable, leal y digno de confianza en todas las áreas de la vida. El creyente que posee el fruto del Espíritu es alguien en quien los demás pueden confiar, porque su palabra es segura y cumple sus promesas. La fidelidad es esencial en la construcción de relaciones sólidas y duraderas, y es una expresión del carácter de Cristo en la vida del creyente. La humildad y suavidad. La mansedumbre, también conocida como humildad o suavidad, es la capacidad de responder con gracia y sin agresión en situaciones de conflicto o provocación. No se trata de debilidad o sumisión ciega, sino de un poder bajo control. El creyente manso es fuerte, pero elige responder con gentileza y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien describió a los mansos como bienaventurados, Mateo 5:5. La aceptación de la voluntad de Dios. La mansedumbre también implica una aceptación de la voluntad de Dios, sin quejas ni resistencia. Es la disposición a someterse a la autoridad divina, reconociendo que Dios sabe lo que es mejor y que su plan es perfecto. Esta actitud de mansedumbre permite al creyente vivir en paz y contentamiento, confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas. 3. Dones espirituales. La manifestación de dones espirituales. El Espíritu Santo distribuye dones espirituales a los creyentes según su voluntad. Estos dones pueden incluir sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas y la interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, 7-11. La manifestación de estos dones es una evidencia de la obra del Espíritu en la vida de una persona. El uso para edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones no son para beneficio personal, sino para la edificación de la Iglesia. Una persona llena del Espíritu Santo usa sus dones para servir a los demás y para contribuir al crecimiento espiritual de la comunidad de creyentes. 4. Obediencia a la palabra de Dios. La sumisión a la voluntad de Dios. La persona en la que habita el Espíritu Santo muestra una obediencia creciente a la palabra de Dios. No se trata de un cumplimiento forzado de reglas, sino de un deseo genuino de vivir conforme a los mandamientos de Dios. El discernimiento espiritual. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a discernir la verdad de la mentira. Una persona llena del Espíritu podrá reconocer la voz de Dios y distinguirla de las voces engañosas del mundo o del enemigo. 5. Testimonio. La valentía para testificar. El Espíritu Santo da poder a los creyentes para ser testigos de Jesús en el mundo. Hechos 1:8. Una señal de su presencia es la valentía para compartir el Evangelio, incluso en situaciones de oposición o persecución. La vida que refleja a Cristo, la vida de una persona llena del Espíritu Santo se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Sus acciones, palabras y actitudes reflejan a Cristo de manera tan clara que otros pueden ver a Dios a través de ella. 6. Oración efectiva. La intercesión. El Espíritu Santo intercede por los creyentes con gemidos indecibles. Romanos 8:26-27. Una persona llena del Espíritu experimenta una vida de oración profunda y efectiva, siendo guiada a orar según la voluntad de Dios. La comunión con Dios. La oración se convierte en un diálogo constante con Dios, en el que la persona no solo habla, sino que también escucha la guía y dirección del Espíritu. 7. Comunión con otros creyentes. El Espíritu Santo crea una unidad sobrenatural entre los creyentes. Una persona en la que reside el Espíritu busca la comunión con otros cristianos y promueve la unidad y el amor dentro del cuerpo de Cristo. El servicio y amor mutuo. El Espíritu Santo mueve a las personas a servirse unas a otras con humildad y amor. Este servicio no es motivado por el deber, sino por el amor genuino y la gratitud hacia Dios. 8. Perseverancia en la fe. La fidelidad en la adversidad. El Espíritu Santo da fuerza para perseverar en la fe, incluso en medio de pruebas y dificultades. Una persona llena del Espíritu Santo no abandona su fe cuando enfrenta desafíos, sino que se mantiene firme, confiando en la fidelidad de Dios. La esperanza en la promesa de Dios. La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona se manifiesta en una esperanza inquebrantable en las promesas de Dios. Esta esperanza no es solo para esta vida, sino que se extiende a la vida eterna. 9. Santidad de vida. La vida apartada del pecado. El Espíritu Santo guía a la persona hacia una vida de santidad, apartándose del pecado y viviendo de acuerdo con los principios de la palabra de Dios.
El temor de Dios, una señal clara de la presencia del Espíritu Santo, es un temor reverente de Dios, que lleva a la persona a honrarlo en todo lo que hace. 10. Evidencia externa. La influencia positiva en el entorno. Una persona llena del Espíritu Santo no solo experimenta cambios internos, sino que también influye positivamente en su entorno. Su presencia lleva luz y paz a los lugares donde va, y otros notan algo diferente en ella. El testimonio de otros. A menudo, las personas alrededor de alguien lleno del Espíritu Santo pueden notar la diferencia y dar testimonio de su comportamiento piadoso, su amor y su compasión. En conclusión, cuando una persona tiene al Espíritu Santo en su vida, se produce una transformación profunda y visible en su ser. Esta transformación se manifiesta en la aparición del fruto del Espíritu, que incluye cualidades como el amor incondicional, el gozo inalterable, la paz profunda, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Estos atributos reflejan el carácter de Cristo y son evidencias claras de que el Espíritu Santo está obrando en la persona. El creyente que vive bajo la influencia del Espíritu Santo no solo experimenta una renovación interior, sino que también impacta positivamente a quienes lo rodean, irradiando la luz y el amor de Dios. Su vida se convierte en un testimonio vivo de la gracia transformadora de Dios, demostrando que el Espíritu Santo no solo habita en él, sino que lo guía, lo fortalece y lo capacita para vivir una vida que glorifica a Dios en todas sus dimensiones. Que Dios te guarde siempre en su amor eterno. No olvides suscribirse y darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.